firmar en orden a los tres, ¿a quién se dejan primero? Entre Carlos Mora, Yosimar Alcócer y Aaron Suárez. Aaron Suárez con los ojos cerrados. Yo te digo, depende en qué liga estoy. Porque las características como la de Aaron Suárez para mí son escasas actualmente, no hay enganches como él, a mí me encanta. Ahora depende de dónde sea mi equipo. Si vos me decís que estoy en la Liga de Noruega, no contrato a Aaron Suárez. ¿Sabes qué? El escándalo aquí, es que ninguno de los tres ha ido al Mundial. Eso es un escándalo. Que ninguno de esos tres jugadores Pero Carlos Mora se cayó. haya estado en el Mundial. Se cayó Lo la ponían liga. de lateral derecho, además lo ponían de lateral Se derecho. cayó la liga. Sí, pero a ver. Yo creo que la liga lo fauleó. Sí, Monte, pero todos sabíamos que estaban jugando mal porque Coito puso a jugar a la liga como que si fuera la selección de Honduras. Tirada atrás y volando y siendo un equipo ríspido, para no decir otra cosa. Pero Montenegro, usted, yo y Luis Fernando Suárez sabíamos que Aaron Suárez, que Carlos Mora y que Yosimar Alcócer son muy buenos. Alcócer todavía no era una No estaba. realidad. Pues más realidad que, por ejemplo, Douglas López, que fue al Mundial y está desaparecido hoy. Sí, o sea. Yo te entiendo, pero digamos, Alcócer no estaba todavía como en el espectro. El caso de Carlos Mora y de Aaron Suárez es donde yo, y hoy lo decía en la mañana, le doy mucho mérito a Carevic. El técnico que ha puesto a jugar mejor a jugadores proyecto de Alajuelense se llama Andrés Carevic, que lo diga Adrián Alonso Martínez. Sí. Que lo diga Adrián Alonso Martínez. Aaron Suárez hoy con este nivel tuvo que ir a Qatar. Lamentablemente hace 6 meses Carlos Mora también. no estaba en esta circunstancia. Y lo mismo Carlos Mora. No, claro está, pero para mí no es justificación. por responsabilidad de la propia liga. Carlos Mora jugando de lateral derecho. Lateral derecho. Ejemplazo. Estaba lateral derecho. La misma liga con Coito y con Rudé los fauleó. O la misma liga que privilegiaba en algunos tramos de campeonato a Brian Ruiz. Y tiraba a Suárez por un costado. ¿Ves? O sea, ¿cómo va a ir Brian Ruiz al Mundial y no va a ir Aaron Suárez? ¿Cómo va a ir, por ejemplo? No son jugadores malos, no es un escándalo, pero Carlos Mora es mejor que Antonio Hernández, el de Punta Arenas, y que Álvaro Zamora, el de Saprissa. Para mí, Carlos Mora es mejor que ellos dos. Sí, claro. Y no fue al Mundial. Yo creo que hay varias razones. Primero, había jugadores que tenían que ir al Mundial. O sea, habían campos que no eran negociables. Habían jugadores que estaban montados en ese avión de una manera sistémica. Y lo otro, que yo creo que sí hubo injusticias y hubo gente que no sabe ver fútbol en este país y llevó a otros jugadores en lugar de llevar a Carlitos Mora y a Aaron Suárez. Porque para mí, que me digan, es que como con Coito la liga jugaba mal, perdón, no jodas. O sea, si yo soy un técnico que ha ido a 2 mundiales y voy para mi tercero, yo tengo que saber que ahí en ese equipo hay 2 jugadores buenísimos que yo los tengo que rescatar. Que el técnico que tienen no juega bien, pero que los 2 son bien buenos y los tengo que llevar al Mundial. A la liga sí se le cayeron muchos jugadores. Con Coito se le cayeron muchos jugadores. Se cayó el equipo, se cayó toda la liga, Monte. Te voy a poner otro ejemplo. Con lesiones, Ian Lawrence se cae. Ian Lawrence, por ejemplo, fue titular en el partido. ¿Fue el repechaje? En los partidos, sí, en el repechaje y en los partidos acá de cierre de la eliminatoria. Contra Estados Unidos y contra Canadá. Y Ian Lawrence después empieza con lesiones, no recupera nivel. Después, bueno, ahora aparece, por ejemplo, Swander, que Swander es otro que a mí Swander a mí siempre me escribe la familia. Sí, qué bueno que te lo recuerden. Pero en buena nota te escriben. No, pero ya lo he dicho 1000 veces. Que te tapó la boca. Pum, me cerró la boca, me puso un zipper. Qué bueno. Pero, qué bueno, Swander. Y lo voy a decir las veces que sea. Pero el caso puntual de Carlos Mora, de Aaron Suárez sí, yo creo que le pudo haber alcanzado para ir al Mundial. Carlos Mora no está en el nivel actual y Alcócer no era una realidad. El gran interrogante es lo que sucederá para adelante con esta actualidad que están esbozando en cancha, si realmente el entrenador, bueno, Alcócer y Aaron Suárez ya son parte de la selección y me parece que el elenco estable, lo de Carlos Mora viene siendo realmente muy gravitante. Desde la habilidad, desde la técnica, desde la contundencia. No se ven muchos jugadores que sean habilidosos y además le agreguen efectividad en el área. Hoy no se podría prescindir de un jugador así para la selección mayor, ni cerca. Y respondiendo a la pregunta que tenemos acá en pantalla, ¿qué tan lejos llegarán? Es una incógnita y para mí la incógnita más grande reside en a dónde van a ir. Porque el mercado en el que se logren colocar fronteras afuera de Costa Rica va a ser fundamental y crucial a la hora de pensar en el desarrollo de los jugadores. Biotipo solo uno diferente, ¿verdad? Por ejemplo. En biotipo solo hay uno diferente. Si hablas de liga, por ejemplo, ok, ¿dónde lo vas a colocar?
el famoso tema que puso Claudio Vivas en el tapete, que a alguna gente le molesta, pero que yo creo que es una, No, es una realidad. es un tema muy realidad. Aarón Suárez y Carlos Mora son jugadores bajitos, pequeñitos, Sí. bien trabajados físicamente, pero son jugadores Pero, bajitos. Monte, Alcócer es un perfil diferente de sí, futbolista. pero yo no lo pensaba, Monte, por la cuestión física, pero únicamente, que puede ser otra variable, sino por las características de juego. Un jugador como Aarón Suárez, que es un enganche del fútbol moderno, pero un enganche al fin, con el 10, jugando atrás del 9, asistiendo, pisando área. No en todos los fútboles del mundo, que no se dice en plural así, pero para que se entienda, se juega con ese tipo de jugadores. Hay muchos países que han prescindido de ese interlocutor entre la zona media y la parte ofensiva. Quedan pocos, entonces, ¿a dónde lo vas a llevar a Aarón Suárez? ¿A un fútbol donde se juegue 4-4-2 con extremos bien rápidos y que él tenga que volver a jugar contra la banda? Bueno, ahí está la capacidad de desarrollo del jugador si el fútbol es acorde. Si va a la tierra de los enganches, como, no sé, Colombia, por ejemplo, que es un fútbol de muy buen nivel, de mucha jerarquía y que además es propenso a entender ese tipo de jugadores y le puede servir. Ahora, si lo meten a jugar en Noruega, donde la pelota se la tira el central al 9 y todo el tiempo la va a estar mirando así para arriba, le va a obturar el proceso de formación. Por eso es que yo digo más allá del tamaño de característica de juego. Sí. Te puedo decir 5 nombres tranquilamente que fueron al Mundial. ¿Te quedaste con eso caliente? Sí, me quedé enganchado con eso. Caliente, es que, vea, ¿cuánto ha pasado del Mundial? Douglas López. ¿Cuánto ha pasado del Mundial? 5 meses. Douglas López, que estuvo Esta lista del a Mundial, 5 minutos de ir a Guadalupe. entre después más del Mundial. tiempo pasa, esta lista del Mundial es más escandalosa. Por ejemplo, para mí ese Mundial, en lugar de Carlos Mora y de Aarón Suárez, no debió haber ido Rowan Wilson, aunque estamos hablando de posiciones distintas, pero puedes acomodar. Es un campo. Yo estoy hablando de campos, en el avión. Rowan Wilson de Grecia. Fue a ese Mundial. ¿Cómo es Rowan Wilson en lugar de Aarón Suárez y de Carlos Mora? Douglas López. Anthony Hernández. Que Anthony Hernández es un buen jugador, pero para mí es mejor Carlos Mora y es mejor Aarón Suárez. No estoy matando a Anthony, estoy hablando de nivel. Que además, Anthony Hernández de ni fu ni fa después del Mundial, ¿verdad? Brandon Aguilera. Brandon Aguilera en Guanacasteca no la tocaba. El equipo se estaba yendo al descenso y no jugaba nada. Con el mexicano, No, argentino, con Vita, Juan Vita, con Juan argentino. Vita, el argentino, perdón. Brian Ruiz, que Brian Ruiz sabemos por qué fue. Y puedo ser un poquito más odioso todavía. Y Gerson Torres. 6 jugadores que fueron a ese Mundial, inconcebiblemente e inaceptablemente en lugar de Carlos Mora y de Aarón Suárez. Pero si yo te vuelvo a noviembre, es muy probable que la discusión no la hubiésemos tenido. Eso te iba a decir, es un poco con trampa el corte ¿por qué? temporal. ¿Por qué? Porque Son Carlos buenos, Mora- son buenos porque- hasta ahorita. No, porque Carlos Mora no estaba jugando como está jugando ahorita. Pero Montenegro, pero vos sabes que Porque es no te había- buenísimo no- y que porque Aarón no te- Suárez es Porque buenísimo. no te había tirado las 2 jugadas maradonianas que hizo en los Ah, últimos ya las 2 tiraba, partidos. ya las tiraba. No te Ese había equipo, tirado esas bicicletas. Montenegro, ese equipo ya había ganado un clásico en el Ricardo Saprissa. Recuerdo que hay una foto con Jada y los chamacos del CAR. Tenía muy buenos Antes, flechazos. te voy a hacer una pregunta. ¿Carlos Mora y Aarón Suárez antes del Mundial eran una realidad, sí o no? Pero, por ejemplo, Brandon Aguilera jugó un gran partido contra Estados Unidos Sí, también. por un partido fue al Mundial, Montenegro. Pero el campeonato no la tocaba, Montenegro. Pero Brandon, yo creo que tenía ya, digamos, un respaldo de algunos partidos que ha jugado con selección. Porque ya lo había comprado en Nottingham que lo había hecho Forest y porque ya tenía marketing. Pero Aarón y Carlos Mora, yo creo que la propia liga los zancadilló. La propia liga, el propio cuerpo técnico de la liga los zancadilló. Ahí vos tenés que... A ver, Montenegro, es que si la gente no sabe de fútbol, entonces no hacemos No, nada. porque aquí, si los llevan al Mundial en un nivel no adecuado, aquí estarías vos diciéndolo también. ¿Sabes? Llevó a Venegas por capricho. Bueno, ya esa es otra historia. No, es la misma, es la misma. No, es que al es final... el mismo hombre que los llevó. Es que yo te estoy hablando el de los mismo dos... hombre que se dejó influenciar para que le metieran jugadores en la selección también. Yo te estoy hablando de los 2 casos puntuales, de Carlos Mora y de Aarón Suárez. Los 2 de julio del 2022 a noviembre del 22 que además, hicieron así. Además, hay otro factor. ¿Cuándo fue que Suárez empezó a ir a todos los estadios? Fue ahorita en este campeonato, Sí, ahorita, ¿verdad? ahorita. Ok. Bueno, Porque antes solamente iba uno. Oigan, por cierto, vamos a ver... Yo esto. solo, perdón, no la agarren Sí. contra mí. Yo no estoy diciendo verdades. El señor entrenador solamente iba a un estadio en este país. Después, el Zorro Hernández le pegó color en Twitter y dijo, qué raro, el Waze de Luis Fernando Suárez solamente lo lleva al Collella Fonseca. Y lo empezamos a ver en todos los estadios. 5 meses han pasado de ese mundial, nada más. Y ya esta lista es un escándalo para mí, hoy. Imagínense en 5, 10, 15 años lo que va a ser esta lista. Vamos a ver